Estudiantes de la asignatura Sistemas Base de Datos, sean ustedes bienvenidos a esta nuestra sesión número 10 sincrónica, donde vamos a trabajar el día de hoy ya lo que corresponde a manipulación de datos. Hoy trabajaremos el tema de manipulación de datos. Para ello nosotros debemos estar claros que tenemos que haber contado con la instalación de SQL Server o MySQL, que son las bases de datos que se recomendaron ya en sesiones previas tener instalado. El día de hoy vamos a trabajar sobre estos contenidos donde es totalmente práctica y se deja una tarea para desarrollarla de inmediato, porque la sesión teórica nos va a llevar alrededor de 1 hora y luego tiene tal vez un poco menos. Y luego hay un ejercicio planteado para que usted lo desarrolle. ¿Ok? Y ese ejercicio, a quienes lo terminen, obviamente, se le tributará puntos por actuación. Dicho esto, vamos a trabajar hoy, luego de que se ha explicado qué son las DDL o las sentencias de definición de datos, como son las sentencias create y las sentencias alter para crear o modificar estructuras de las bases de datos. Hoy vamos a revisar algo de esto y para ello yo voy a compartir mi pantalla completa para proceder a explicar que nosotros, partiendo de este modelo sencillo, que ya está en modelo, obviamente pasamos de un modelo conceptual y tenemos ahora un modelo físico y vamos a la generación de nuestra base de datos a través de las opciones Database, Generate Database, escojamos SQL Server, que es la base de datos que tenemos instalado. Me dice que me va a generar el script, es decir, me va a crear los objetos a través de la programación. Ya está allí, yo lo que hago es editar nada más. Y este es el archivo que me generó el modelador de base de datos. Perdón, sí, el modelador de la base de datos. Estas sentencias yo las tengo aquí, son en primera instancia, las que estoy sombreando ahora, netamente, como dice el comentario, Microsoft SQL Server. Quiere decir, si yo copio esto a correr en MySQL, no funcionará. En Oracle tampoco. En ninguna otra base de datos que no sea SQL Server. Pero avanzando en el código que nos ha generado el modelador, llegamos a esta sentencia, la que sombreo ahora. Dice, create table, cargo, están los atributos, ID cargo, entero, descripción del cargo, char. Y está el elemento constraint para definir la PK o primary key, que en este caso se llama ID cargo. Similar situación tengo con la sentencia que está acá para crear la tabla de empleados. Estas sentencias le van a funcionar en cualquier motor de base de datos porque el código que está generando esta herramienta es ANSI, es decir, es estándar. Luego usted tiene la creación de índices aquí, que en algunos casos ya esto es muy particular del modelo. No digo que no exista cómo crear índices en otros modeladores de base de datos, otros motores de base de datos, pero en SQL Server tiene una forma especial de tratar los índices. Por último, tenemos una sentencia que está acá, que es de 3 líneas, que lo único que hace es establecer la relación que existe entre cargo y empleado a través del foreign key. Quiere decir que lo que estoy implementando es este pequeño modelo que ya presenté, ¿sí? Y que lo tengo aquí. Este pequeño modelo que lo tengo acá. ¿Ok? Entonces ese modelo es el que está creándose y es la relación entre esas dos tablas lo que hace esta sentencia, que es la creación del clave foránea, donde yo pongo alter table, porque la tabla de empleados es la que le voy a agregar un constraint, así se llama,
le doy un nombre, llamamos foreign key, este es obligatorio, foreign key. Y aquí ID cargo es el índice o índices que usted quiere que se relacionen de una tabla respecto a otra. Como tengo solo un índice que es ID cargo, luego yo digo que se referencia a la tabla cargo y es el mismo campo ID cargo. Quedan relacionadas las tablas. Eso es DDL, es lo que hemos visto ya antes y no vamos a revisar más porque ya continuamos lo que tiene que ver con la manipulación de datos. Para ello, empezamos con la inserción, luego la modificación y eliminación de registros. Y aquí un apartado especial para hablar acerca de las sentencias de manipulación de base de datos en sí. Las sentencias de manipulación de datos que para el efecto nosotros vamos a presentar. Nosotros presentamos el grupo de sentencias que vamos a trabajar. ¿Ok? Lady, ¿tiene alguna inquietud? Sí, buenas noches, ingeniero. Como usted trabaja en ese programa, le quería preguntar si también se puede trabajar, por ejemplo, en DVD in grade. Si lo escribe o me deja ver la pantalla, porque cualquier motor de base de datos, cualquier modelador de base de datos que tenga estas propiedades, lo puedo utilizar. No los conozco todos. Ya, ¿lo puedo compartir? Sí, a ver, déjeme dejar de compartir esta pantalla y usted... Este de aquí, ingeniero. Este es DVD de Grain. Así. Usted pone los comandos aquí, las tablas, y así la va relacionando. No se le escucha, ingeniero, el audio. Perfecto, sí, también no es el único. El que yo uso es otro que está perfectamente y ya está muy bien. No se preocupe, sí vale lo que usted está haciendo. ¿Sí? Ya lo preguntaba porque ahí estaba haciendo la tarea. Y no hay problema, sí lo pueden utilizar ese. Al momento que estaba haciendo el diccionario, supongo que ese también es detallado y es algo concreto, ¿verdad? Sí. Ya. Muy bien. Creo que Alejandra tenía otra consulta. Adelante, Alejandra, ¿cuál es su inquietud? Buenas noches, Inge. Lo que pasa que en el documento de la tarea dice que podemos hacer relaciones de muchos a muchos, pero en el video de la semana 7 que usted explica, comenta que no tenemos que separar las relaciones de muchos a muchos. Entonces quería saber qué mismo hay que hacer en ese caso. A ver, yo no le he dicho que pueda hacer relaciones a muchos a muchos. Puede ser que en las primeras instancias salen relaciones a muchos, pero eso nunca se mantienen hasta la entrega final porque luego viene el proceso de verbalización. No puede haber. Es más, yo le he dicho y si no quedó claro, lo expongo acá. Yo pongo 0,1 en una tarea que venga una relación muchos a muchos. No puede poner, no porque no vale. No, todo lo que hemos visto es para no tener redundancia de datos. Es más, se explicó cómo resolver. No pueden haber relaciones muchos a muchos ni en un examen, ni en una tarea como la que se está pidiendo ahora. ¿Sí? Entonces, no se puede. Otra pregunta, Inge, disculpe, ya eso está claro. Habíamos comentado habíamos pedido más bien que nos extienda el plazo para la tarea, sí o... Sí, es más, yo no hago extensiones particulares. Cuando algún curso me dice una extensión, yo lo hago para los 4 cursos. Yo doy 4 cursos de base de datos. Y a los 4 cursos se les extiende hasta el próximo día, al próximo día martes. El 20 estábamos por aquí cerca, ¿no? El 20 estábamos, porque hasta el 20 inicialmente, el 20 era para el domingo, ¿no? Nos llegamos ahora sí hasta el día martes a las 23 o hasta las 23:59. Todos los paralelos que cogen conmigo la cátedra de base de datos. ¿Ok? Yo ajusto eso, no se preocupen.
Muchas gracias, ingeniero, le agradezco. Muy bien, avanzamos entonces. Entonces, nosotros tenemos aquí que las sentencias de manipulación de base de datos son básicamente las que modifican contenidos. Y entonces son la de insert, update, de la de delete. También se las coloca dentro del mismo esquema a la sentencia select, a pesar de que solo hace consultas, pero a través de el uso de subqueries, que ya veremos el día de hoy en qué consiste un subquery, de a poco y vamos aumentando la complejidad. Entonces, sí se puede tratar dentro de este grupo a la sentencia select. Y empecemos revisando que nosotros tenemos que cuando hablamos de campos no numéricos, deben estar entre comillas simples, como tenemos aquí. Y tenemos aquí la sentencia insert. Es una primera presentación de la sentencia insert into, el nombre de la tabla a la que queremos afectar, y luego vienen los campos. Todos los campos que yo voy a insertar. Luego pongo values y los valores que son separados por coma. Tiene que haber una equivalencia en la cantidad de atributos o campos que yo pongo al inicio con los valores que estoy insertando. Así yo inserto un registro en una tabla. ¿Ok? ¿Qué más? Yo tengo luego ahora la sentencia select. Consultas simples, pero vamos a revisar algunos apartados que tiene esta sentencia. Para comenzar, la sentencia select puede tener la cláusula distinct, que lo que me hace es presentar una sola instancia si tengo varias veces un dato. Si yo tengo que varios estudiantes tienen el nombre Lady, por decir, porque me aparece la primera, en la primera parte de esta clase, yo le digo, tengo 4 ladies, pero yo quiero que salga solamente una vez, yo le pongo distinct. Y luego pongo el campo nombre y va a salir solo una vez lady. Si hubieran 4 o 5, bueno. Para eso me sirve el distinct. Después del select yo tengo que poner una expresión, puede ser una columna o puede ser una expresión, es decir, puede ser un campo calculado, ya veremos. Luego viene la cláusula from, donde yo pongo las tablas, el alias, que ya vamos a ver qué consiste ese alias, y coma si yo quiero incluir más tablas. Cuando yo tengo varias tablas en una sentencia select, yo tengo que relacionarlas. Y esas condiciones de relación deben estar en la cláusula where. Que where me sirve para filtrar filas o para hacer relaciones, que va a dar lo mismo, o sea, solo se van a presentar los que cumplen la relación. Entonces me filtra, pero tiene una función adicional es de hacer la relación o el join entre las dos tablas cuando yo tengo que hacer una consulta y tengo que traer registros con campos que están involucrándose a más de una tabla. Entonces yo tengo que hacer una relación en la cláusula where. Luego yo tengo la cláusula order by, que lo que me hace es especificar el orden de la salida. Dice, quiero que se me ordene por nombre o por apellido, utilizo esa. Más adelante, ¿yo qué tengo? Tengo otra cláusula, la cláusula group by. Me permite formar grupos. Si yo tengo las ventas por ciudad, tengo que de la ciudad de Guayaquil, 50 ventas, de la ciudad de Milagro, 60 ventas, de la ciudad de Quito, 100 ventas más. Entonces yo luego digo, quiero agrupar todas esas ventas y que solo me salga una vez. Guayaquil, Milagro y Quito, con la cantidad de ventas o el total. Entonces estoy creando grupos. Eso me permite hacer la sentencia group by y tengo que ponerle el campo por el cual se agrupan. En este caso sería por ciudad. Luego, ¿qué tengo? Tengo funciones agregadas que se utilizan solamente con grupos. Más adelante revisaremos eso. Pero yo tengo también asociado a la cláusula group by, yo puedo ponerle condiciones a los grupos. ¿Qué quiere decir eso de ponerle condiciones a los grupos? Si yo tengo que Milagro tiene 20 ventas, Quito tiene 30 ventas, y Guayaquil tiene 50 ventas, y yo quiero, por favor, preséntame las ciudades que tienen más de 30 ventas. Entonces yo tengo que poner una condición sobre los grupos. En ese caso participa la sentencia having, porque lo que hace es filtrar los grupos de acuerdo a alguna condición.
Ya veremos eso más adelante. Y ahora sí, vamos a trabajar sobre unas consultas básicas. Por favor, digo, prestemos atención para no tener que volver a revisar la clase grabada. La clase grabada estará mañana y usted tiene que hacer una tarea hoy. Tiene que hacer una tarea hoy, ¿sí? Va a hacerla en breve, va a hacerla, y entonces atentos para que usted tengan esos argumentos. Es más, esta presentación ya usted la tiene para que usted se baje el código. Es más, he cargado en la semana 11 un recurso, un script, váyalo descargando de material complementario porque lo vamos a usar en breve. Bueno, lo va a usar usted, porque yo le planteo un ejercicio. Yo aquí le estoy explicando. La parte práctica corre con su cuenta. Ok, tenemos allí entonces esa consulta. Una consulta, tenemos esa tabla que se llama Staff. Tiene Staff ID, nombre, apellido, posición, sexo, fecha de nacimiento, sueldo. Ok. Entonces yo le digo, por favor, listar todos los campos de la tabla Staff. ¿Cómo se hace eso? Hago Select y pongo el nombre de todos los campos. From Staff. Estoy presentando todos los campos con todos los registros de la tabla Staff. ¿Ok? Otra forma de presentar eso es con Select asterisco From. Es como que usted esté poniendo su primer programa, su Hola Mundo, su primer programa. En SQL, Select asterisco From, el nombre de la tabla es lo primero y lo más básico que se puede hacer. ¿Ok? Eso no va a ir en el examen. Es muy básico para usted. Usted está preparado se lo está preparando para cosas más grandes. Entonces, usted luego viene, ¿qué es lo que hace? Tiene otra consulta, campos calculados. Aquí yo tengo y le digo, ¿sabe qué? Por favor, listar el salario mensual de todos los empleados que muestren el número, que se muestre el número del empleado, el nombre, el apellido y el salario mensual. Recuerde que este sueldo que tiene aquí, este salario que está allí, es salario anual. Entonces hay que dividirlo para 12. Entonces ya le expliqué hace un momento, cuando explicaba las cláusulas, que usted puede tener operaciones y entonces la respuesta sería de esta forma. Select Staff ID, nombre, apellido, sueldo dividido para 12, un campo calculado. From Staff. Interesante, ¿no? Y ahí ese campo que dice el sueldo mensual no está allí. Si yo tuviera en este campo, tuviera un atributo que se llame fecha de nacimiento, yo ya le puedo decir, y eso sí es para examen, ¿eh? Por favor, presénteme el nombre, el apellido y la edad. Ojo, entonces para eso sí tiene que estar preparado usted. Preguntas como esa va a tener el examen. Entonces yo le digo, ya tiene el sueldo, ya tiene, perdón, la fecha de nacimiento, tendrá que hacer una operación, funciones de fecha, para establecer la diferencia y sacar la edad a partir de la fecha de nacimiento y la fecha actual en que nos encontramos. Bueno, ya le estoy dando un tema de examen, ¿eh? Listo. Luego, si yo quiero, puedo usar un alias. Esto as lo puedo usar en cualquier motor de base de datos. Lo que me hace es renombrar para que no me quede esto como una expresión nada más en el nombre de la columna, sino que me va a aparecer ahora, cuando salga el listado, va a aparecer sueldo mes. Simplemente eso es un alias que le estoy ubicando. Otro ejemplo, digo, listar los salarios de todos los empleados en la que solo se muestre el número de empleado, el nombre, el apellido y los datos salariales. Bueno, quiero solo los datos salariales, presento eso. Solo 4 campos, sencillísimo eso. Ahora vamos a lo que es filtrar. Selección de registros o de filas usando la cláusula where. Y yo le digo, generar una lista de todos los empleados cuyo salario sea superior a 10,000. ¿Cuántos me los debe presentar? Me debe presentar a Susan, David, Ann y John. ¿Cuál es la sentencia que me hace esto? Sencillamente esta. Pongo los datos que yo quiero presentar, from staff, y aquí pongo sueldo mayor que 10,000. Consideraciones cuando usted está trabajando ya con con los operadores, con la sentencia, la cláusula where, las condiciones, usted puede colocar condiciones compuestas, ya sabe, puede utilizar todo lo que ha visto de operadores lógicos en otros lenguajes de programación. También tiene usted operadores de comparación, el igual, el diferente o distinto.
tiene el menor que, el mayor que, el mayor igual, el menor igual. Tiene los operadores lógicos and, or, and not. Y las reglas, que ya usted las conoce, son las mismas con los otros lenguajes de programación. Si usted tiene alguna duda de qué se va a ejecutar primero, use los paréntesis. Y si están en la misma línea, el and y el or, primero se ejecuta el and. Y antes que el and y el or, es el not. Entonces, tener presente eso. Entonces, tenemos ahora selección de filas también. Y digo, generar un listado y que me presente a todos los que son con el cargo o posición management y assistant. Entonces, ¿cómo sería? Sería de esta forma. Select los campos que yo quiero presentar, from staff, y ahora sí, yo le pongo posición es igual a manager o posición es igual a assistant. Y yo le digo, listar los empleados con salario comprendido entre 20 y 30,000. Seguro que ya usted diría cómo hacerlo, pero yo le doy una opción más rápida y más eficiente, que es a través del uso de la función between. Y yo le digo sueldo, en el where pongo sueldo, esté entre 20,000 y 30,000. Yo le puedo poner esa sentencia, yo le digo, por favor, no usar la sentencia, la función between. Entonces, ¿cómo sería la respuesta de eso? Sería sueldo mayor o igual que 20,000 y sueldo menor igual que 30,000. Así son los exámenes que va a tener, porque usted debe tener la capacidad de poder ir desarrollando una lógica que le permita afrontar de más de una forma un problema. Ya, ahora yo le digo, listar los empleados con apellidos White y Ford. Aquí están, apellido Ford y White. ¿Cómo sería eso? Select los campos que yo quiero presentar. Aquí tenemos la fecha de nacimiento. ¿Ah? Y yo digo from staff y yo obtengo aquí manejo de conjuntos. Prestar atención a la explicación que voy a dar. Entonces yo pongo que el apellido esté en este conjunto. Si yo quiero, puedo poner más elementos en este conjunto, dentro de paréntesis. Si yo quiero, aquí, más adelante, todos esos valores que tengo allí, los reemplazo, ¿por qué? Por una sentencia select. Una sentencia select, y entonces yo haría un subquery. Y todo lo que me retorne el select queda dentro de los paréntesis y se evalúa luego apellido esté dentro de lo que me devuelve la sentencia select. Esos son acercamientos ya que le doy a las sentencias compuestas o con subqueries o subselects, que hoy también vamos a tener más de una de ellas aquí. Bueno, y esto es la primera parte de la clase. ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunten, revisen. Adelante, Edison, ¿cuál es su inquietud? Magíster, ¿cómo está? Buenas noches. Una consulta con el tema del software para realizar, en este caso, código de base de datos. ¿Cuál sería el recomendable para empezar a trabajar ya? ¿O es directamente al MySQL Server? SQL Server es el más sencillo, es más fácil de instalar y no tienes que instalar muchos componentes. Es un poquito pesado, pero es recomendable en esta parte inicial. Luego podemos trabajar con MySQL o Postgres, pero empiece con MySQL, que es más sencillo de instalar inclusive. Un poquito pesado, pero es el más sencillo. Muy amable, Magíster, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, el micrófono. Ingeniero, tiene apagado el micrófono. Partiendo de este modelo conceptual, donde tenemos ya no dos tablas, sino tres,
vemos que tenemos empleado, departamento y cargo. Esto está normalizado, cumple las condiciones como tal. Vemos que aquí hay una relación de uno a muchos, y está listo. Este es un modelo conceptual. Partiendo de allí, con los ejemplos que le hemos hecho, son las propiedades que puede observar del modelo conceptual en el modelador que estamos utilizando o cualquier otro. Luego vemos aquí las propiedades de la relación desde departamento a empleado. Acá tenemos de cargo a empleado y listo. Luego generamos el modelo lógico. También ya le expliqué cómo se genera el modelo lógico. Ya lo tenemos aquí. Luego de generamos el modelo lógico, aparecen unos atributos que no aparecían en el modelo conceptual, porque el campo común debe estar presente siempre cuando hay una relación como la que tenemos aquí. Vemos cómo cambia un modelo conceptual a un modelo lógico. Y luego vamos a generar el modelo físico. Aquí están los pasos para ir generando el modelo físico. ¿Okay? Usted tiene ese, acá está creándose el modelo físico. Y luego a partir de ese modelo físico revisamos cómo se comportan. Aquí ya en el modelo ya no se llaman entidades, se llaman tablas, y vemos aquí, porque estamos hablando de un modelo físico. Luego generamos la base de datos y llegamos a eso que vimos al inicio de las clases, es la creación del script para luego ese script ejecutarlo en la base de datos. Para este caso estamos utilizando SQL Server Management Studio. Muy bien. Entonces, luego de que corregimos, creamos, ejecutamos, usted también puede hacerlo, porque yo le tengo esta versión aquí también. Si usted quiere, tengo aquí para SQL Management Studio, le genera este código. Si usted generó el modelo lógico físico a una base de datos que es MySQL, lo hace de manera diferente. El script, ya lo expliqué al inicio. Las primeras sentencias son propias de SQL Server, pero cuando hablamos de Create Database, esta sentencia, como la ve así, es igualita en cualquier base de datos, funciona. Hay ciertos datos que, por ejemplo, mire cómo lo valida aquí en SQL Server. If exceed select, busca en la tabla sysobject para ver si está la tabla ya creada para eliminarla luego. En cambio acá, en MySQL es drop table if exists. Si es que existe, elimínela. Entonces, hay diferencias. Hay diferencias en lo que es SQL, las sentencias. ¿Ok? Más no en la parte estructural del create table. Que eso sí se lo expliqué. Ok, entonces vamos ahora sí a trabajar un poco más de la inserción de registros. Para ello, vamos a ver opción número 1. Usted hace uso de la siguiente forma. Pone insert into el nombre de la tabla y la lista de columnas. Values y la lista de valores. El número de elementos en cada lista, es decir, la lista de columnas como la lista de valores, deben coincidir, si no, da error. Tiene que ser una correspondencia entre posiciones en ambas listas. Es decir, si yo te voy a insertar un campo numérico, el dato que yo tengo que insertar es numérico. ¿Sí? Es decir, si yo tengo tipos de datos diferentes, no me va a funcionar. Esa es la opción número 1. Y que yo aquí le voy a dar 3 opciones de insert más adelante. Aquí tenemos la opción número 2. Yo pongo insert into el nombre de la tabla y yo puedo poner una sentencia select. Es una sentencia compuesta compleja. Yo hago un select donde puedo estar haciendo un select a 2 o 3 tablas relacionadas, pero yo ese resultado lo inserto en otra tabla. Esa es una opción bastante compleja de generar inserción en registros. ¿Ok? Pero se puede hacer eso. Ejemplo de insert. Ya tenemos creada la tabla de departamento según el script que hicimos, que ya usted lo va a tener porque yo le voy a dar el acceso a ese script. Entonces, yo quiero insertar. Y aquí tengo 3 formas de hacer insert. Sencillas, pero diferentes. Primero, mire, la compuesta, la compleja. Pongo un insert, pongo los nombres de los atributos. El atributo 1 y el atributo 2. Y luego pongo los valores 1 y valores 2. Estoy haciendo un insert del departamento de finanzas. Esto funciona. ¿Sí? Luego, tengo
un insert, pero yo estoy poniendo los campos en otro orden. ¿Sí se da cuenta? Ahora yo pongo primero la descripción y después pongo el código. Entonces, hay una correspondencia, sí. Hay una correspondencia. Acá también existía una correspondencia. ID con ID y el nombre con el respectivo nombre que estoy insertando. Van dos formas. Y la tercera, yo no pongo ningún atributo. ¿Cuándo yo no pongo ningún atributo? Cuando en values vienen todos los atributos necesarios para completar ese registro. Como yo sé que solo tiene dos atributos, le envío pues los dos atributos y pongo el ID del departamento 3 y la descripción auditoría. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Adelante, Edison. ¿Cuál es su inquietud? Magíster, en esa última parte, por ejemplo, si tenemos igual 3 o 4 atributos, no habría problema ingresarle directamente insert into departamento, pero en este caso sería en el orden, ¿no? Claro, tienes que Primero poner en el el ID mismo orden y el y tienes que departamento. poner los 4 elementos, porque si no se va a quedar sin problemas. Se va a quedar con problemas y no te va a dejar, te da error. Ah, ya, listo, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No hay dudas, entonces avanzamos. Vamos ahora a hacer un update. Un update. El update tiene la siguiente sintaxis. Son sintaxis básicas, ¿eh? Porque hay unas cuestiones más complejas que usted puede hacerlas y de a poco iremos abordando esa complejidad. Tenemos aquí update, el nombre de la tabla, luego pongo set, el nombre de la columna que quiero modificar, igual el valor, el nuevo dato que quiero colocar. Si yo quiero corregir el nombre, también quiero corregir el apellido, tengo que poner acá el apellido, poner coma, poner el otro nombre de la columna y el nuevo valor de esa columna que quiero modificar o campo. No olvidarse jamás en la vida que cuando trabaja con updates, tiene que colocar la sentencia where. No usar la cláusula where implica que usted hace el update a todos los registros de esa tabla. Y cuando usted corrige todos los registros de esa tabla, puede ser que no sea lo deseado. Y conozco casos que les ha costado el puesto por no hacer este tipo de operaciones y no tener respaldos. Entonces, mucho cuidado. Es más, yo le digo, siempre que cuando quiera hacer un update o un delete, pruébela con select. Y ya le funciona el select, reemplaza el select por el update. Es una buena técnica. Yo la he hecho siempre y ya cuando veo que está afectándose los registros que realmente yo deseo, allí ya reemplazo el select por el update para no tener complicaciones. ¿Sí? Esos son los errores imperdonables. ¿Sí? Tiene suerte si alguien comete ese error en producción y le dejan seguir trabajando allí. Tiene suerte. Pero por eso es que los desarrolladores jamás tienen acceso al ambiente de producción. Cuando usted está en un proceso de desarrollo de software, muy bien, usted tiene un ambiente de desarrollo donde te hace las pruebas de lo que quiera, ya luego alguien revisa su programa y de allí se lo pasa a producción. Ahora, yo trabajo, en este momento estoy implementando un sistema, lo hemos desarrollado unas modificaciones, 2 meses en las modificaciones, y ya vamos para el segundo mes en la implementación. Estamos en la fase de pruebas exactamente de lo que se está revisando, en un ambiente similar al de producción, y luego allí vendrán los usuarios y después pasaremos a... Entonces, el desarrollador hace sus pruebas, pero tiene que haber un tema de independencia, alguien de control de calidad que revise esto antes de pasar. Sé que en las empresas, por optimizar recursos, a veces tienen 1 o 2 desarrolladores y el mismo que programa pone en producción y luego son los problemas. Acá el trabajo que hago no es para una empresa pequeña,
Entonces, con el equipo, estamos en la fase de pruebas. Hemos sacado una imagen tal cual como está en producción y en este momento los usuarios están probando allí y luego que esté el OK, otras personas serán los que pongan en producción los scripts y los programas respectivos. Es así como funciona esto, porque si no, existen problemas. Ejemplo de un update. Yo le digo, incrementar el 3% el salario a determinado, a todos los empleados, dice aquí. Entonces nosotros estamos aumentándole el sueldo a todos los empleados. Entonces, al momento que le estamos aumentando el sueldo a todos los empleados, yo ahí no me preocupo. Yo hago sencillamente un update como el que está allí. Ese update, ¿qué significa? Ese update que yo tengo en este momento, si alguien me dice, a alguien se le puede haber ocurrido aumentarle el sueldo en 3%, yo tenía que haber hecho la operación sueldo más sueldo por 30 dividido para 100. Y no está mal eso. Pero estamos hablando de algunas operaciones adicionales. Aquí solo tengo una multiplicación. Y estábamos hablando de 2 operaciones más. Y entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que estamos haciendo allí? Eso que nosotros nos dio tanto dolor de cabeza que no queríamos hacerlo en el colegio. Factorización. ¿Qué caso es este? Primer caso de factorización. Factor común. Porque usted sí tenía, sencillamente ya aquí está resuelta esa factorización. Está resuelto. Entonces yo lo tengo sueldo por 1.03. He subido el sueldo a todos los empleados en 3%. ¿Ok? Entonces, resulta que yo ahora le digo, incrementar un 5% al salario, y aquí sí, voy a parar un momentito mi presentación porque tenía aquí una situación que estaba aquí, que estaba fallando en la presentación, y lo primero que tiene que aparecer, ya le digo, porque tenemos esto, panel de animación. Deme un ratito, que quiero que le aparezca bien. Exacto, ahora sí. Entonces, estoy tratando de ahorita me lo pude cargar. Ahora sí. Uy. Muchas gracias por lo que se puede conectar. Voy a mantenerlo con la cámara apagada. Quiero tratar de mejorar todo lo que se pueda. Muchas gracias, Eduardo, también, que puedo verte. Eddie. Ok, ahora sí. Quería controlar las animaciones para que usted pueda ver bien el efecto de la explicación que le quiero dar. Ahora sí, entonces, yo lo que digo es lo siguiente, ya vimos esta parte, y ahora le digo, incrementar un 5% del salario de todos los gerentes. Para ello, recordar lo siguiente, y esto es lo que quería que vea primero. Recordemos el modelo de datos, ¿ah? Recordemos el modelo de datos porque eso nos da la pauta de esta clase y de esta explicación que tiene un nivel de complejidad
Yo diría medio. No avanzado, pero tiene un nivel de complejidad medio. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo a usted en este momento? Aumente el 5% del salario de los gerentes. ¿Dónde está? A ver, aquí, a los que están aquí. A ver, Edison, se fue Edison. Sí está por aquí Edison. Edison. ¿Dónde está Sí. la palabra gerente en este modelo? ¿En qué tabla? Tienes 3 tablas allí. Lady, usted también. A Edison y a Lady, la pregunta, ¿dónde está? Pienso que está en la tabla cargo. Correcto. Pero, ¿y usted? Muy bien, Edison. Muy buena respuesta. Era lo mismo que iba a decir Lady. Lady, así yo sé que usted también iba a decir lo mismo. Ok. Ahora sí, Lady, en cambio usted ahora dígame, ¿dónde está el campo sueldo que queremos modificar? ¿En En qué la parte tabla de está? departamentos. Edison, ¿dónde está el campo sueldo que queremos modificar? ¿En qué tabla está? Está en la tabla empleado. En tabla de empleado, ¿verdad? Entonces tenemos allí un nivel de complejidad. Usted quiere modificar la tabla de empleado, pero la condición que usted tiene que cumplir está en otra tabla. Ahí va. Cosas como estas que usted tiene que resolver. Algo así tiene que venir el examen. Entonces usted tiene que relacionar esas 2 tablas, ¿no? Entonces usted tendrá que relacionar esas 2 tablas para poder sencillamente ahora poder cumplir con el objetivo que le han pedido. Y allí está la respuesta. Vamos a explicarla. Por eso era importante que yo le haga esta animación, porque antes tenía que me estaba saliendo primero la sentencia y no el modelo. Entonces ahora sí ya lo podemos ver bien allí. Entonces allí, atentos, vamos a la explicación. Entonces sabemos que usted tiene que modificar la tabla empleado. Entonces el update va a la tabla empleado. Eso lo he explicado hoy, no hay nada nuevo. Set es la sentencia, la cláusula que me dice qué campo voy a modificar. Voy a modificar el campo sueldo y sueldo está aquí, lo vemos, sueldo está aquí en la tabla empleado. Es igual a sueldo por 1.05 porque es lo que me dice el problema. Listo. ¿Qué tenemos adicionalmente? Aquí viene lo interesante, que yo tengo que relacionar, y eso es lo que me hace este from, la tabla empleado con la tabla a cargo. Entonces yo tengo que relacionar estas 2 tablas, porque ¿dónde está la palabra gerente? Aquí. Entonces yo tengo que venir acá para comparar esa palabra gerente que me piden con la condición a resolver. Entonces yo tengo aquí where. Yo le anticipé ya. La cláusula where sirve para poner la condición. Aquí yo tengo ya una de las condiciones. Cargo es igual a gerente. Pero yo no puedo poner cargo así porque sí igual a gerente. Si no me he ido o he relacionado estas 2 tablas. Y yo aquí ya estoy indicando que en mi consulta yo voy a trabajar con las 2 tablas. Pero lo que hace que se relacionen estas 2 tablas es esta sentencia que está aquí. Estoy igualando. Por eso es que es muy importante tener las relaciones bien hechas. Y hay un campo común. Y el nombre de ese campo debe ser el mismo, el tipo de dato debe ser el mismo para que la relación, primero cuando estoy modelando, se cumpla. Y en este momento que estoy programando, yo poder hacer que esa relación se dé. Entonces, que el ID de cargo de empleado, porque aquí empleado yo le puse este alias, ASE, y acá ASC. Si yo no pongo este alias, ASC y AE, yo en lugar de poner aquí E, tendría que poner la palabra completa, empleado.id de cargo es igual a cargo.id de cargo, porque ID de cargo
está en las dos tablas. Y yo tengo que indicarle al modelo, al motor de base de datos, hey, estoy igualando estos dos campos que están en tablas diferentes, pero se refieren a lo mismo. Entonces, esto es lo interesante. A partir de aquí, de esta explicación de la clase de hoy, usted ya está preparado para cosas grandes en el examen y en el resto de su vida, y algunos compañeros que ya conocen de base de datos estarán un poquito aburridos, pero así vamos entrando de a poco. Pregunten, revisen, pregunten, porque ya luego de esto, lo único que toca, si quiere verlo otra vez, es rever la clase grabada y avanzar, retroceder. ¿Alguna duda? Edison, ¿qué tal? ¿Cómo la ves? Lady la vi asustada, se preocupó, y los demás no les puedo ver la cara porque no activan la cámara, pero puede ser que estén preocupados, pero se quedan ellos con Ingeniero, esta. yo tengo una consulta ahí. Por Adelante. ejemplo, ahí, bueno, obviamente tenemos ID cargo en la tabla cargo y ID cargo en empleado. Ya, no hay problema ahí, el uno está como clave primaria y el otro no está como clave primaria. No hay ningún inconveniente ahí. No hay ningún inconveniente, no hay ningún inconveniente. Es más, de eso se trata. Siempre, para que exista una clave, es unas preguntas de examen que yo siempre sé poner, pero se las hago ahora. Siempre, cuando hay una clave foránea, en algún lugar tiene que haber una clave primaria, porque si no, no hay la relación. Y cuando expliqué al inicio de la clase, se crea la relación a través de un foreign key y por programación vimos cómo se hace esa relación. Este grafiquito que usted ve aquí, esta flecha, yo le expliqué con qué sentencia se hace cuando se crean las DDLs de creación de estos objetos. Sino que el motor ya se lo genera, pero usted tiene que saber cómo crearlo. ¿Sí? Y yo le expliqué al inicio de la sesión. Ok, no hay problema por eso. Sí. Avanzamos. Ingeniero, y también por si acaso si yo quisiera poner, por ejemplo, where puesto igual gerente, como que más conciso y más detallado, digo, ¿o no? Si usted quiere poner, Ajá, where puesto igual gerente. a ver, primero nosotros tenemos que hacer nuestras queries, nuestras consultas en función de las estructuras. Y por eso es que yo primerito hice que salga, este es el modelo de datos. Tenemos que trabajar con estas tablas y con estos campos. No existe puesto aquí, datos. Yo puedo cambiarle, en vez de cargo, ponerle puesto, sí, pero igual va a estar acá en otra tabla. Siempre, por eso es que se trata es con las estructuras que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Por favor, pregunte. Aquí, si tiene alguna duda, no. Si sea lo que sea, pero pregunte ahora. Aquí equivocarse es gratis, ya que el examen no es gratis, la equivocación. No pasa nada aquí, ¿no? Aquí no podemos quedarnos con inquietudes. Aquí estamos y aprovechemos porque este es un momento sincrónico. Ya luego usted puede tener dudas y tendrá que pedir una tutoría o tener alguna otra forma, pero es más complejo, ¿no? Así que, por favor, pregunte. Avanzamos entonces. Ahora vamos a otra sentencia delicada. ¿Sí? La sentencia delete, borrado de datos. ¿Sí? Ok, para borrar registros, tenemos que poner delete from, el nombre de la tabla y where la condición. Esta condición es opcional. Puede ser que si usted quiere borrar todo, no la ponga. ¿Sí? Igual, cuando usted quiera hacer una eliminación con consultas, practique, en lugar de poner delete, ponga select. Y allí vea si salen los registros involucrados. Y luego ya reemplace ese select por el delete. Aquí les dejo dos ejercicios planteados. Primero, a partir del modelo, construir las siguientes sentencias. Este modelito que ya tenemos, para que practique usted. Eliminar los empleados con cargo asistente. El cargo está acá asistente, ya lo vimos en de gerente,
puede hacer ahora. Ahora lo que se le pide es eliminar. Otro, incrementar el 5% el salario a todos los gerentes. Solo a los gerentes, aumentarles el 5%. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo ahora? Otro ejemplo. Eliminar el empleado con ID. Eliminar al empleado con ID 1. ¿Cómo sería esa sentencia? Fácil. Delete from empleado where ID empleado igual 1. ID empleado igual a 1. Facilita. Esta, aquí sí ya viene algo interesante. Eliminar los empleados con cargo asistente. ¿Cuál es el nivel de complejidad allí? Si nosotros nos regresamos a ver el modelo, dice eliminar los empleados con cargo asistente, ¿no? ¿Sí? Eliminar los empleados con cargo asistente. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Dónde está la palabra asistente? Acá. ¿Cuáles son los registros que quiero eliminar? Los de aquí. ¿Ya? Entonces, yo primero tengo que saber, en programación y en la vida también, hay un tema que se llama modularidad. O, un poco más específico, cuando usted tiene un problema complejo, dividirlo en problemas más pequeños. Si yo le digo, Félix, préstame $1,000, y me va a decir, oiga, si usted solo me da clase y ya quiere que le preste $1,000, hasta con $100 yo le podría ayudar. Dice, mucho, no tengo capacidad. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Lady, Edison, Alejandro, apoyen ahí, présteme $100 cada uno. Yo creo que ahí ustedes con esfuerzo ya me pueden prestar, ¿no? Hipotéticamente. Entonces estoy dividiendo mi problema complejo en algo más manejable. En programación, señores, eso se llama modularidad. Por eso existen rutinas, subrutinas o subprogramas o funciones. O fragmentos de código que resuelven partes de su gran problema y que ya uniéndolo todo, le da la solución que usted quiere. Entonces, para eliminar los empleados con cargo asistente, lo primero que yo debería saber es cuál es el ID pues, de ese cargo asistente. ¿Sí o no? Y de ahí ya con ese ID, ya ahí sí vengo a la tabla de empleados y lo elimino. Básicamente eso es lo que yo hice aquí en esta sentencia. Y aquí está, mire. Y les dejo aquí el modelito para que lo tengan. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se eliminó aquí. Yo hago un select. Ya esto es un subquery. Un subselect. Yo elimino de empleado donde cargo sea el ID de cargo in, esté dentro de este subconjunto, lo que esté en esta sentencia. O sea, estoy poniendo un subquery. ¿Qué me devuelve este subconsulta? El ID del cargo asistente. Yo vengo acá, saco el ID, entonces dentro de estos paréntesis me va a poner el ID de cargo asistente. Y ahora sí se ejecuta el delete con confianza. Se borra solamente los cargos asistentes. Entonces, pero yo hice primero una parte, saber cuál es el cargo, el ID del cargo asistente. Y luego lo pongo en la condición de mi delete. Estoy dividiendo mi problema, ¿no? Ok. ¿Alguna duda? Ahora, yo no le puedo desarrollar todos los problemas que se le van a presentar en la vida. Es lo que tiene que es desarrollar la capacidad de análisis y de aprender a aprender y saber para qué sentencia, en qué caso, y luego modificarla, ajustarla al requerimiento que se le plantea. Y luego yo le digo ahora, a esa tabla que tiene usted de empleados, agréguele, agregar el campo sexo a la tabla empleado. Entonces, ¿cómo se agrega un campo? Ya la estructura está montada, tiene registros creados. Eso es otra sentencia DDL, de definición de datos, dice alter table, empleado, ADD, sexo, char 1, y yo le pongo por defecto M. A todos les pongo masculino. Pero no todos son masculinos los que están en esa tabla, y ya veremos más adelante cómo usted lo va a resolver eso. Ok, hasta allí
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Adelante, Edison. ¿Cuál es su inquietud? Magíster, una consulta. La diferencia entre drop y delete. Muy grande la diferencia. Muy grande. Si con delete te botas del trabajo, con drop te pueden mandar a la cárcel. Drop elimina la estructura de la tabla, la borra del mapa. Un drop, Eliminado ya. drop te elimina la estructura. Delete solo te borra los registros. Importante, no hicimos aquí un ejercicio que cuando usted quiere eliminar, por ejemplo, a un cargo y ese cargo está modelado que tiene hijos, no te lo deja en SQL. Esa es una ventaja. Cuando tú tienes levantado y la integridad de referencial te funciona. Es decir, si tú quieres borrar a un padre que tiene hijos, sencillamente no te lo deja en SQL. Pero si levantaste la relación, si no, lo elimina. Gracias por la pregunta. Sí sirvió para ilustrarnos. Drop es eliminar la estructura, toda la tabla. Delete simplemente te borra los registros, te los borra todos. Ahora, hay otra sentencia también que es mucho más rápida. Si tú quieres eliminar todos los registros de una tabla, esa sentencia se llama truncate table. Es más rápida, porque si tú tienes una tabla con 1000, 10,000, 100,000 registros y le pones delete, se va a demorar. Si tú quieres que se ejecute rápido, dejar esa estructura vacía es truncate table. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces avanzamos a cosas mayores, que yo sé que para usted esto va a ser sencillo. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto de aquí usted va a trabajar ya. Entonces en este momento, ¿qué es lo que va a hacer usted? Usted va a subir el script. Primero debe ingresar a SQL Server Management Studio y usted tiene que descargar el script tal cual, como lo tiene allí, con ese nombre. Ese script yo lo tengo ya ubicado en la semana 11 como un recurso complementario. Usted descárguelo y ejecuta en SQL Server. ¿Y eso qué es lo que le va a hacer? Le va a generar una estructura que es la misma que tenemos aquí. Le va a cargar datos y esos datos le va a permitir luego crear estos pequeños ejercicios que yo le estoy diciendo ahora. Entonces, ¿y cuándo los va a hacer usted esos ejercicios? Hoy, en breve, de inmediato, porque ya se supone que usted tiene que practicarlos. Primero, listar los departamentos con sus empleados y sueldos ordenados alfabéticamente. Fácil. Listar los cargos existentes en la base de datos con la cantidad de empleados en cada cargo. Dice, hay tantos, hay gerentes, hay tantos, hay asistentes, tantos. Ojo, aquí va a tener que hacer uso de la sentencia group by y having, que al menos yo le expliqué de manera general, más no de manera específica, pero yo le envío a que practique. Si yo se le explico, usted va, seguro que lo va a aprender. Pero ahora que usted va a estar ahí viendo la ayuda, cómo es, va a ser. Puede ser que ni siquiera lo pueda conseguir, pero ya cuando yo le explique, eso va. Eso es constructivismo en el momento que sí. Porque hasta ahora ha sido solo conductismo. Usted solo puede resolver los ejercicios para los cuales yo le he preparado. Yo no quiero que esté preparado solo para resolver esos ejercicios. Por eso yo le enfrento ya a estos 10 ejercicios que son con un nivel de complejidad de examen para que usted los resuelva. Ok. Entonces luego le pido también presentar el cargo que tiene más empleados, presentar el departamento que tiene menos empleados, aumentar el sueldo a los empleados del departamento de finanzas en el 15%. Algo de eso ya se hizo aquí. Y este es lo más interesante, ¿eh? El número 7. Corregir el sexo a los empleados registrados en el sistema. Eso tomará un buen tiempo. Y vamos a ver cómo lo hace. Luego dice, eliminar los cargos que no tienen empleados. Otro ejercicio es listar un reporte de departamentos y el total de sueldo que se paga por ese departamento. Y el último, presentar el mayor sueldo, el menor sueldo, el sueldo promedio que se paga por cada departamento. Señores, a partir de ahora, todo de ustedes, a trabajar. Tenemos, a ver, vamos a darle
30 minutos para ver hasta qué número de ejercicios llegan. ¿Ok? Adelante. Este recurso está en el entorno virtual. ¿Ah? Está la diapositiva de la semana 11. Así que usted sí lo tiene.